Mis manos temblaban al recoger otra latita cuando escuché esa voz. Era él, mi hijo. Con su traje impecable, me miró con asco. Intenté sonreír, pero escupió las palabras: «Eres una vergüenza. No puedes aparecer cerca de mí así, como una mendiga». Cada palabra cortó más profundo que cualquier hambre. Las personas se detuvieron para presenciar mi humillación pública. Él no sabía que yo estaba allí por su culpa. Pero déjame llevarte al inicio de este momento. Eran las 4:32 de la tarde cuando vi a mi hijo Eduardo pasar caminando por la acera de enfrente, con su maletín de trabajo colgando del hombro, la corbata perfectamente anudada y esa expresión de prisa que siempre tiene desde que consiguió el ascenso. Yo estaba agachada, metiendo una lata de refresco aplastada en mi bolsa de tela raída. No por el frío de mayo temblaban mis manos, sino porque en ese preciso momento supe que mi peor pesadilla estaba a punto de hacerse realidad. Él cruzó la calle, me vio, y en sus ojos no hubo amor. Hubo vergüenza, hubo desprecio, hubo rabia. Me llamo Patricia, tengo 61 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo me encontró recogiendo latas de la basura, me humilló delante de extraños, y nunca imaginó que cada una de esas latas que yo juntaba era para salvarlo a él de perder todo lo que tenía. Pero para que entiendas cómo llegué hasta ese momento, tengo que llevarte 6 meses atrás, a esa noche de noviembre cuando todo comenzó a derrumbarse sin que nadie lo notara. Antes de continuar, verifica si ya te suscribiste al canal, deja tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Hace 35 años que enviudé. Mi esposo Raúl murió en un accidente de construcción cuando Eduardo tenía apenas 2 años. Desde ese día, mi vida entera giró alrededor de ese niño. Trabajé en casas de familia limpiando, lavando, planchando. Trabajé de noche empacando galletas en una fábrica. Trabajé los domingos vendiendo empanadas en la feria. Todo para que mi hijo tuviera lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, un futuro. Eduardo estudió administración de empresas. Se graduó con honores. Consiguió trabajo en una empresa importante. Se casó con Daniela, una mujer elegante, de familia acomodada, que siempre me trató con una cortesía fría, como si yo fuera un mueble viejo que no combina con la decoración, pero que hay que tolerar por respeto. Tuvieron una hija, Sofía, que hoy tiene 9 años y que es mi razón de respirar. Durante años viví sola en mi departamento pequeño. Eduardo me visitaba una vez al mes, siempre con prisa, siempre mirando el reloj. Daniela casi nunca venía. Decía que le daba alergia el barrio. Yo entendía, o al menos eso me decía a mí misma. Ellos vivían en una zona residencial, en una casa con jardín y 2 autos. Yo vivía en un tercer piso sin ascensor, con las paredes manchadas de humedad. Eran mundos diferentes. Pero yo era feliz sabiendo que mi sacrificio había valido la pena. Mi hijo era alguien. Tenía una vida digna. No pasaba hambre como yo pasé. No tenía que pedir prestado para comprar zapatos como yo tuve que hacer. Eso era suficiente para mí. Todo cambió una noche de noviembre. Era jueves. Lo recuerdo porque los jueves veo mi novela favorita. Sonó el timbre a las 9 de la noche. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Eduardo. Pero no era el Eduardo de siempre. Tenía los ojos rojos, la camisa arrugada, y en su rostro había algo que nunca había visto antes: desesperación. Entró sin decir palabra. Se dejó caer en mi sofá raído y se cubrió la cara con las manos. Yo me senté a su lado, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Le puse la mano en la espalda, como hacía cuando era niño y tenía pesadillas. «Mamá, me metí en un problema grave, muy grave». No supe qué decir. Solo asentí, esperando que continuara. Daniela no lo sabe. Nadie lo sabe. Hace 4 meses invertí dinero de la empresa en un negocio. Un amigo me convenció. Me dijo que era seguro, que en 6 meses duplicaríamos el capital. Firmé documentos. Moví fondos. Y todo resultó ser una estafa. El tipo desapareció.
Y ahora me falta dinero en las cuentas que manejo. Mucho dinero. ¿Cuánto?, le pregunté con un hilo de voz. $32,000. El mundo se me vino encima. $32,000. Una cifra que yo no podía ni imaginar. Una cifra que para mí era como hablar de las estrellas del cielo. Inalcanzable. Imposible. Si no repongo ese dinero antes de la auditoría de enero, me van a descubrir. Me van a despedir. Van a presentar cargos penales. Voy a ir a la cárcel, mamá, y vamos a perder todo. La casa, los autos. Daniela me va a dejar. Van a quitarme a Sofía. Lloró. Mi hijo, ese hombre de 37 años, lloró como un niño en mis brazos. Y yo, que nunca tuve dinero ni para comprarme un abrigo nuevo, sentí que mi corazón se partía en pedazos porque no podía ayudarlo. Durante esas semanas traté de pensar en soluciones. Hablé con conocidos, pregunté en financieras, pero nadie presta esa cantidad de dinero a una mujer de 60 años, sin propiedades, sin garantías, con una pensión de miseria. Eduardo venía cada semana, cada vez más delgado, cada vez más callado, cada vez más roto, y entonces tuve una idea terrible, una idea que me avergonzaba solo de pensarla. Pero era la única salida que veía. Empecé a vender mis cosas, la vajilla de porcelana que había sido de mi madre, las joyas que Raúl me había regalado, los muebles que había comprado con tanto esfuerzo. Junté $3,000. Era una gota en el océano, pero era algo. Luego empecé a hacer trabajos que nunca imaginé que haría a mi edad. Limpiaba casas de madrugada, lavaba ropa a mano para vecinas, vendía empanadas en la esquina, cuidaba niños por las noches, dormía 3 horas, comía una vez al día, y así junté otros $2,000. Pero seguía siendo insuficiente, terriblemente insuficiente. Fue entonces cuando una vecina, doña Mercedes, me contó que ella complementaba su pensión recogiendo latas y botellas de plástico para venderlas en el depósito de reciclaje. Al principio la idea me pareció humillante. Yo, que siempre trabajé con dignidad, rebuscando en la basura como un indigente. Pero luego pensé en Eduardo, en la cárcel, en Sofía creciendo sin su padre. Y esa misma tarde salí con una bolsa de tela. La primera vez que metí la mano en un bote de basura y saqué una lata, sentí que moría de vergüenza. Miré alrededor para asegurarme de que nadie conocido me viera. Pero la necesidad puede más que el orgullo. Y seguí. Cada tarde, después de hacer mis otros trabajos, salía a caminar por el barrio recogiendo latas. Algunas personas me miraban con lástima, otras con desprecio. Algunos me daban latas directamente, con una sonrisa amable. Otros apuraban el paso como si la pobreza fuera contagiosa. En 3 meses junté otros $4,000. En total tenía 9,000. Aún faltaban 23,000, y el tiempo se acababa. La auditoría era en enero. Estábamos en abril. Eduardo seguía viniendo, pero cada vez me preguntaba menos. Supongo que había perdido la esperanza. Yo no le conté lo que estaba haciendo. No quería que cargara con esa culpa. Pensaba que si lograba reunir el dinero, simplemente se lo daría y le diría que había pedido prestado a algún conocido. Él nunca sabría el precio real. Y entonces llegó ese día de mayo. Ese maldito día que cambió todo. Era un martes, 4:30 de la tarde. Yo estaba en la avenida principal, cerca del supermercado grande, ese donde la gente sale con carritos llenos y a veces deja las botellas de plástico en el estacionamiento. Había encontrado 5 latas en buen estado. Llevaba mi bolsa de tela llena hasta la mitad. Vestía mi ropa más vieja, un pantalón de algodón desteñido y una blusa gris que alguna vez fue blanca. Tenía el cabello recogido en una cola, sin peinar bien. No me había maquillado. ¿Para qué? Nadie me miraba. Yo era invisible. Solo una vieja más recogiendo basura. Estaba agachada junto a un bote de basura cuando escuché pasos apresurados. Levanté la vista y ahí estaba él, Eduardo, mi hijo, caminando del otro lado de la calle, hablando por teléfono, con su traje gris impecable y sus zapatos brillantes. Mi corazón se detuvo. Pensé en esconderme, en correr.
en desaparecer. Pero mis piernas no respondieron. Él cortó la llamada, guardó el teléfono, y justo en ese momento giró la cabeza hacia mi dirección. Nuestros ojos se encontraron. Vi cómo su expresión cambiaba. Primero confusión, luego reconocimiento, luego horror, horror puro. Cruzó la calle, caminó directo hacia mí con pasos largos y rápidos. Yo seguía ahí, paralizada, con la bolsa de latas colgando de mi mano temblorosa. Había dos mujeres jóvenes paradas cerca, esperando el autobús. Un señor mayor sentado en la banca. Todos nos miraban. Mamá. Su voz sonó como un latigazo. ¿Qué estás haciendo? No era una pregunta, era una acusación. Eduardo, yo... ¿Qué estás haciendo? Me repitió, esta vez más fuerte, más duro. Estás recogiendo basura. Estás en la calle como una indigente. Dios mío, qué vergüenza. Cada palabra era una puñalada. Yo intenté explicar. Intenté decir algo. Pero mi voz no salió. Solo pude bajar la mirada. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Cuánto tiempo llevas paseándote por la ciudad, haciendo el ridículo? La gente te ve. Me pueden ver a mí contigo. ¿Sabes el problema que esto me puede causar? Problema. Esa palabra retumbó en mi cabeza. Yo era un problema. Yo, que estaba sacrificando lo poco que me quedaba de dignidad para salvarlo a él. Nunca me imaginé que sería testigo de una crisis existencial en pleno acto al enfrentarme al rechazo de mi propio hijo. Mi mundo se desmoronaba, y ni siquiera podía explicar por qué me encontraba allí. Un nudo en la garganta me impedía hablar, pero el dolor que sentía iba más allá de las palabras. Las mujeres del autobús murmuraban entre ellas. El señor mayor nos miraba con desaprobación. Eduardo se pasó la mano por el cabello, nervioso, mirando alrededor como si estuviera buscando una salida. No puedo creer que hayas llegado a esto. Siempre supe que no podías cuidarte sola. Por eso te daba dinero cada mes. Pero al parecer ni eso fue suficiente. Ahora estás aquí, rebuscando en la basura como si no tuvieras familia. Tú no entiendes, logré susurrar finalmente. No entiendo qué. Que prefieres humillarte públicamente en lugar de pedirme ayuda. Que prefieres hacer quedar mal a tu familia. Daniela tiene razón. Siempre ha tenido razón sobre ti. Esas palabras me atravesaron como cuchillos. Daniela, su esposa, ¿qué había dicho de mí? ¿Qué pensaba de mí? ¿Y por qué Eduardo nunca me lo había contado? Vete a tu casa, mamá. Ahora. No quiero verte así. Me das lástima. Y me das vergüenza. Se dio la vuelta y se fue. Sin mirar atrás. Sin preguntarme si estaba bien. Sin preguntarme si necesitaba algo. Solo se fue. Y yo me quedé ahí, parada en medio de la acera, con mi bolsa de latas, con las lágrimas rodando por mis mejillas arrugadas, sintiendo las miradas de los extraños clavadas en mi espalda como alfileres. Caminé hasta mi departamento. No sé cuánto tiempo tardé. Iba llorando todo el camino. La gente me esquivaba. Nadie preguntó si estaba bien. Llegué a mi edificio, subí los 3 pisos con las piernas temblando, entré a mi departamento vacío y me dejé caer en el suelo. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré por la humillación, por el rechazo, por el dolor de saber que mi hijo, el niño que cargué en mi vientre, que crié sola, que amé con cada fibra de mi ser, me veía como un estorbo, como una vergüenza. Esa noche no comí, no dormí. Solo me quedé sentada en la oscuridad, mirando las paredes descascaradas, preguntándome dónde había fallado como madre, preguntándome si todo el sacrificio había valido la pena, preguntándome si Eduardo sabría algún día la verdad, si le importaría. Al día siguiente esperé su llamada, una disculpa, una explicación, algo, pero mi teléfono permaneció en silencio. Pasó un día, 2 días, una semana. Nada. Eduardo no llamó, no vino. Era como si yo hubiera dejado de existir para él. Y lo peor de todo era que yo seguía necesitando juntar dinero, seguía faltando, la auditoría se acercaba, tenía que seguir saliendo a recoger latas, pero ahora con el terror constante de que alguien más me viera, de que algún conocido me reconociera, de que la noticia llegara a oídos de más gente.
de que Eduardo sintiera aún más vergüenza de mí. Cambié mi ruta. Empecé a ir a barrios más alejados donde nadie me conocía. Salía más temprano, cuando todavía estaba oscuro, o más tarde, cuando ya había anochecido. Me escondía como una criminal, como si estar pobre fuera un delito. Pero algo dentro de mí había cambiado. Esa humillación pública, esas palabras de mi hijo, habían roto algo que no sabía que podía romperse. Mi esperanza. Mi fe en que el amor de un hijo hacia su madre era incondicional. Mi creencia de que el sacrificio siempre es reconocido y valorado. Empecé a preguntarme si realmente debía seguir ayudándolo, si él merecía mi sacrificio, si acaso sabría alguna vez lo que yo estaba haciendo por él, y si sabría, le importaría. Pasaron 3 semanas desde aquel encuentro. Yo había juntado $11,000 en total. Todavía faltaban 21,000. Una cifra imposible. Sabía que no llegaría a tiempo. Sabía que todo mi esfuerzo sería en vano. Pero seguía intentando. Porque eso es lo que hacen las madres. Seguimos intentando aunque nos destroce, aunque no seamos valoradas, aunque seamos tratadas como basura. Seguimos amando. Seguimos sacrificándonos. Seguimos creyendo que algún día, de alguna manera, nuestros hijos entenderán. Pero yo estaba agotada, física y emocionalmente agotada. Había perdido 7 kilos. Tenía ojeras profundas. Me dolían las manos de tanto rebuscar en la basura. Me dolían los pies de tanto caminar. Me dolía el alma de tanto llorar en silencio. Y justo cuando pensé que ya no podía caer más bajo, cuando creí que había tocado fondo, la vida me demostró que siempre hay un escalón más hacia el abismo. Fue un viernes por la tarde cuando recibí una llamada que no esperaba. Era Sofía, mi nieta. Su voz sonaba rara, como si estuviera escondida. «Abuela, ¿puedo ir a tu casa mañana?» «Claro que sí, mi amor. Siempre puedes venir. Es que papá y mamá están peleando mucho, y yo no quiero estar aquí». Se me encogió el corazón. Eduardo y Daniela peleando. Por supuesto que estaban peleando. El peso de la mentira, del dinero perdido, de la auditoría que se acercaba, debía estar destruyendo su matrimonio. Y yo, como siempre, era la única que sabía la verdad completa. Al día siguiente, Sofía llegó con una mochila pequeña. Daniela la dejó en la puerta sin siquiera saludarme. Solo dijo que vendría a buscarla el domingo. Ni gracias, ni un gesto amable. Nada. Sofía entró corriendo y se abrazó a mí con esa fuerza que solo los niños tienen cuando necesitan sentirse seguros. Pasamos la tarde juntas. Cocinamos arroz con pollo. Vimos una película vieja. Ella me habló de la escuela, de sus amigas, de sus dibujos, y por unas horas olvidé todo lo demás. El dolor, la humillación, el cansancio. Pero cuando la acosté en mi cama, cuando apagué la luz y me quedé mirándola dormir, volví a sentir ese peso terrible en el pecho. Esa niña inocente no tenía idea de la tormenta que se avecinaba sobre su familia. No sabía que su padre podía ir a la cárcel, que podían perderlo todo, y no sabía que su abuela se estaba destruyendo en silencio tratando de evitarlo. Esa noche, mientras Sofía dormía, salí con mi bolsa. Eran las 10 de la noche. Las calles estaban oscuras y vacías. Era peligroso, lo sabía, pero necesitaba seguir juntando. El tiempo corría. Ya estábamos en junio. Quedaban menos de 2 meses. Caminé por avenidas que nunca había recorrido. Encontré latas cerca de bares, cerca de restaurantes. Los empleados que sacaban la basura me miraban sin sorpresa. Para ellos yo era solo otra vieja pobre más. Invisible, insignificante. Estaba revisando un contenedor detrás de una pizzería cuando escuché voces. 2 hombres se acercaban, olían a alcohol. Uno de ellos me vio y se rió. «Mira, una viejita buscando tesoros». El otro se acercó más. «¿Qué buscas, abuela? ¿Necesitas ayuda?» El tono no era amable, era burlón, amenazante. Sentí miedo, un miedo profundo y visceral. Agarré mi bolsa y empecé a caminar rápido. Ellos me siguieron unos pasos, riéndose, haciendo comentarios. Luego se aburrieron y se fueron. Pero yo seguí caminando, casi corriendo, con el corazón latiéndome en los oídos,
con las piernas temblando. Llegué a casa llorando. Entré en silencio para no despertar a Sofía. Me senté en el baño y lloré con la mano tapando mi boca para no hacer ruido. Había llegado a esto, a arriesgar mi vida en las calles de noche por latas de basura, por un hijo que me había llamado vergüenza, y aún así, al día siguiente volví a salir, porque no podía parar, no podía rendirme, era más fuerte que yo. Era un instinto maternal que superaba cualquier lógica. Mi hijo necesitaba ayuda, y yo era su madre. Punto. Pero hubo señales que ignoré. Señales claras de que algo estaba muy mal, no solo con la situación de Eduardo, sino con nuestra relación, con la forma en que él me veía, con la forma en que me trataba. La primera señal había sido meses atrás, en Navidad. Eduardo y Daniela me habían invitado a cenar. Yo llegué con un regalo para Sofía que había comprado con mucho esfuerzo, una muñeca que ella quería. Daniela abrió la puerta y me miró de arriba a abajo con esa expresión que ya conocía, como evaluando si mi ropa era lo suficientemente presentable para su casa. Durante la cena, Eduardo apenas me habló. Estaba pegado al teléfono, contestando mensajes, haciendo llamadas. Daniela hablaba con sus padres que también estaban ahí. Yo me quedé en silencio, comiendo despacio, sintiéndome fuera de lugar, como una invitada incómoda en la vida de mi propio hijo. En un momento, Sofía derramó jugo en el mantel. Daniela se levantó molesta. Eduardo la siguió a la cocina. Yo me quedé ahí con los padres de Daniela que me miraban con lástima. Lástima por la vieja pobre, por la suegra que no encajaba. Debía haberlo visto entonces. Debía haber entendido que para Eduardo yo ya no era su mamá. Era un deber, una obligación, alguien a quien visitar de vez en cuando para mantener las apariencias. La segunda señal fue cuando cumplí 60 años. Eduardo me llamó por teléfono. «Feliz cumpleaños, mamá. Te mandé dinero, cómprate algo lindo». Y colgó. No vino a verme. No me invitó a cenar. Solo una llamada de 2 minutos y una transferencia bancaria. Como si el dinero pudiera reemplazar la presencia, el abrazo, el te quiero. Yo me convencí de que estaba ocupado, de que tenía mucho trabajo, de que era normal, pero en el fondo sabía que no lo era. Sabía que algo se había roto entre nosotros y yo no sabía cómo arreglarlo. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. Tú también te has decepcionado de alguien que amabas. Cuenta tu historia en los comentarios. Quiero leerte. La tercera señal, la más dolorosa, fue cuando me enfermé. Hace un año tuve una infección fuerte. Fiebre alta. Escalofríos. No podía levantarme de la cama. Llamé a Eduardo. «Mamá, estoy en una reunión importante. Luego te llamo». No llamó. Llamé de nuevo al día siguiente. «Mamá, ¿qué pasa?» Sonaba molesto, irritado. Le dije que estaba enferma, que necesitaba ayuda. «Toma un taxi y ve al médico. Te transfiero para el taxi». Y colgó. Un taxi. Me mandó dinero para un taxi. No vino. No preguntó qué tenía. No se preocupó. Solo resolvió el problema con dinero. Como siempre. Fui al médico sola. Volví sola. Me recuperé sola. Y me di cuenta de algo terrible. Estaba completamente sola en el mundo. Mi único hijo me había abandonado emocionalmente, aunque siguiera enviándome dinero cada mes. Pero yo ignoré todas esas señales. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que Eduardo me quería a su manera, que estaba ocupado construyendo su vida, que era normal que los hijos se alejaran. Me tragué mi dolor, mi soledad, mi necesidad de ser amada y valorada. Y cuando él llegó esa noche de noviembre pidiendo ayuda, yo no dudé ni un segundo, porque así son las madres. Olvidamos todo el dolor cuando nuestros hijos nos necesitan. Perdonamos todo, damos todo, aunque nos destruya. Ahora, recogiendo latas en la oscuridad de la noche, esquivando borrachos, arriesgando mi seguridad, me preguntaba si Eduardo haría lo mismo por mí. Si yo estuviera en problemas, si yo necesitara ayuda desesperadamente, vendría él corriendo. Sacrificaría su comodidad, su orgullo, su dignidad.
La respuesta me dolió más que cualquier humillación que hubiera vivido. No, no lo haría, y yo lo sabía. Lo había sabido siempre, pero me había negado a aceptarlo. Esa fue mi falla emocional más grande. No ver a mi hijo como realmente era, sino como yo quería que fuera. Junio se convirtió en julio. El calor era insoportable. Yo seguía saliendo cada tarde, cada noche, recogiendo latas. Mis manos estaban cortadas y callosas, mis pies hinchados. Había desarrollado un dolor constante en la espalda de tanto agacharme, pero seguía adelante. Había juntado $14,000. Todavía faltaban 18,000. Una eternidad, una montaña imposible de escalar. Pero no podía rendirme, no cuando ya había llegado tan lejos, no cuando había sacrificado tanto. Eduardo no había vuelto a contactarme desde aquel día en la calle. Ni una llamada, ni un mensaje. Era como si hubiera decidido que yo ya no existía, que borrarme de su vida era más fácil que enfrentar la vergüenza de tener una madre pobre. Pero un martes por la tarde recibí una llamada de Sofía. Estaba llorando. «Abuela, necesito que vengas». «¿Qué pasó, mi amor?» «Papá está muy enojado. Rompió cosas. Mamá está llorando. Tengo miedo. El corazón se me paralizó. Voy para allá ahora mismo». «No. Mamá dice que no vengas. Dice que solo vas a empeorar las cosas. Pero yo quiero que vengas». «Sofía, mi amor, escúchame. Todo va a estar bien. Ponme con tu mamá. Ella no quiere hablar contigo. Entonces ponme con tu papá. Él tampoco». Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi nieta me necesitaba y no podía ir. Eduardo y Daniela me habían cerrado la puerta. Yo era un estorbo, una vergüenza, alguien que solo empeoraba las cosas. Pasé toda esa noche despierta, mirando el techo, imaginando lo peor. Eduardo perdiendo el control, Daniela amenazando con dejarlo, Sofía asustada, escondiéndose en su habitación, y yo, completamente impotente. Al día siguiente fui hasta su casa de todas formas. Toqué el timbre. Daniela abrió. Su rostro estaba hinchado, como si hubiera llorado toda la noche. Me miró con una frialdad que me heló la sangre. «¿Qué quieres?» «Vine a ver si están bien. Sofía me llamó ayer». «Sofía no debió llamarte. Esto no es asunto tuyo. Es mi hijo. Mi nieta. Claro que es mi asunto. Tu hijo está pasando por un momento difícil. Y lo último que necesita es que su madre aparezca mendigando atención». Mendigando atención. Esas palabras me atravesaron como balas. Yo no estaba mendigando. Yo estaba preocupada. Yo estaba tratando de ayudar. Pero para Daniela yo era solo una molestia. «Daniela, por favor. Solo quiero hablar con él». «No está. Salió temprano. Y aunque estuviera, no querría verte. Está avergonzado de ti, de lo que te has convertido. Me contó que te vio en la calle recogiendo basura. Sabes la humillación que eso le causó. Sus colegas podrían haberte visto. Podrían haberlo asociado con una indigente. Yo no soy una indigente. Entonces, ¿por qué actúas como una? Tienes una pensión. Eduardo te manda dinero todos los meses. Y aún así prefieres rebuscar en la basura. Es patético». No sabía qué decir. No podía decirle la verdad. No podía decirle que cada centavo que juntaba era para salvar a su esposo, para evitar que perdieran todo, para proteger el futuro de Sofía. «Vete, Patricia, y no vuelvas hasta que recuperes algo de dignidad». Cerró la puerta en mi cara. Me quedé ahí parada, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. Dignidad. ¿Qué sabía ella de dignidad? ¿Qué sabía de sacrificio? De amor maternal. De darlo todo sin esperar nada a cambio. Caminé de regreso a mi departamento con el alma destruida. Y por primera vez desde que todo esto comenzó, dudé. Dudé si realmente debía seguir ayudando a Eduardo. Dudé si él merecía mi sacrificio. Dudé si algún día sabría la verdad. Y si la sabría, si le importaría. Pero esa misma noche, cuando estaba sentada en mi sofá mirando la nada, sonó el teléfono. Era Eduardo. Mi corazón dio un salto. Tal vez había recapacitado. Tal vez quería disculparse. Tal vez finalmente me iba a tratar como su madre. «Mamá, necesito pedirte un favor». Su voz sonaba cansada, desesperada,
pero no arrepentida. Dime, necesito que dejes de aparecer en mi casa sin avisar. Daniela está muy molesta. Dice que no respetas los límites. Y tiene razón. No puedes simplemente presentarte cuando quieras. Eduardo. Sofía me llamó llorando. Tenía miedo. Sofía es una niña. Dramatiza todo. No había ningún problema real, solo una discusión entre adultos. Pero tú la malcriaste llamándola y ahora piensa que puede recurrir a ti cada vez que algo no le gusta. Yo no la malcrié, solo le dije que todo estaría bien. Bueno, pues no vuelvas a hacerlo. Si hay algún problema en mi familia, yo lo resuelvo. No necesito que interfieras. Yo soy parte de tu familia. Hubo un silencio largo, un silencio que dolió más que cualquier palabra. Mamá, eres mi madre, pero mi familia es Daniela y Sofía. Ellas son mi prioridad. Y si tengo que elegir entre tu comodidad y la paz de mi hogar, voy a elegir mi hogar. Siempre. Cada palabra era un clavo en mi corazón. Entonces, ¿para qué me llamaste esa noche pidiéndome ayuda? ¿Para qué me contaste tu problema si yo no soy parte de tu familia? Otro silencio. Largo. Pesado. Pensé que podías ayudar, pero veo que no puedes. Así que olvídalo. Yo me las arreglaré solo. Como siempre. Eduardo, espera. Pero ya había colgado. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando, sintiendo cómo mi mundo se derrumbaba. Mi hijo me había dejado claro que yo era prescindible, que solo era útil cuando me necesitaba, que mi lugar en su vida era marginal, condicional, temporal, y aún así, esa misma noche volví a salir a recoger latas, porque no podía parar, porque algo dentro de mí, más fuerte que la razón, más fuerte que el dolor, me decía que tenía que salvarlo, aunque él no quisiera ser salvado por mí, aunque me rechazara, aunque me humillara. Yo era su madre, y las madres no abandonan a sus hijos, nunca. Pero esa noche, mientras caminaba por calles oscuras con mi bolsa de latas, me hice una pregunta que me aterraba. Si Eduardo supiera lo que estoy haciendo por él, cambiaría algo. Me vería diferente, me valoraría, me amaría de verdad. Y la respuesta que me vino a la mente me rompió en 1000 pedazos. Probablemente no. Probablemente solo se enojaría más. Diría que estoy siendo dramática, que estoy haciendo un show, que estoy tratando de manipularlo con mi sacrificio. Porque así era Eduardo. Lo había criado yo misma, le había dado todo, y sin querer le había enseñado que el amor de una madre es infinito, incondicional, y por lo tanto sin valor. Algo que siempre estaría ahí, algo que podía dar por sentado, algo que no necesitaba cuidar ni valorar. Ese fue mi error más grande como madre. No enseñarle a valorar lo que tenía, no enseñarle gratitud, no enseñarle que el amor, aunque incondicional, también puede romperse, también puede agotarse, también puede morir de abandono, y ahora era demasiado tarde para corregirlo. Agosto llegó con lluvias torrenciales. El clima no me ayudaba. Las latas se mojaban. Yo me mojaba. Caminaba bajo la lluvia, con una bolsa de plástico cubriéndome la cabeza, chapoteando en charcos, resbalándome en las aceras mojadas. Una noche me caí. Mis rodillas golpearon el pavimento. Sentí un dolor agudo que me atravesó las piernas. Me quedé ahí tirada unos segundos, bajo la lluvia, preguntándome si debía levantarme o simplemente quedarme ahí y dejar que todo terminara. Pero me levanté. Siempre me levantaba. Llegué a mi casa empapada, temblando de frío. Me quité la ropa mojada y vi los moretones formándose en mis rodillas. Tenía 61 años. Mi cuerpo ya no resistía como antes. Cada día me costaba más. Cada día el dolor era mayor. Pero cada día seguía intentando. Había juntado $16,000. Faltaban 16,000 más. Y solo quedaba un mes antes de la auditoría. Un mes antes de que todo se derrumbara. Sabía que no llegaría. Era matemáticamente imposible. Pero seguía intentando. Porque rendirme significaba aceptar que Eduardo iría a la cárcel. Que perdería todo.
que Sofía crecería con un padre preso, y no podía aceptarlo. Una tarde de mediados de agosto, recibí una llamada de doña Mercedes, mi vecina. Patricia, hay algo que necesitas saber. Hay rumores en el edificio. La gente está hablando. ¿Hablando de qué? De ti. De que te ven recogiendo basura por toda la ciudad. Dicen que perdiste la cabeza, que estás enferma. Algunos dicen que Eduardo te abandonó. Otros dicen que te gastaste todo tu dinero en apuestas. Las historias varían, pero todas te ponen en mal lugar. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Los vecinos, la gente que me conocía desde hacía años, todos hablando de mí, todos juzgándome, creando historias falsas sobre mi vida. ¿Qué digo si me preguntan? Di la verdad o di nada. Pero no puedes seguir así, Patricia. Te estás matando. ¿Y para qué? Ese hijo tuyo no te valora, no te merece. Colgué sintiéndome peor que nunca. Doña Mercedes tenía razón. Eduardo no me merecía, pero era mi hijo, y yo no podía abandonarlo. Esa misma semana pasó algo que cambió todo. Estaba en el Mercado Central, un lugar donde nunca había ido antes. Era temprano en la mañana. Los comerciantes estaban abriendo sus puestos. Había muchas latas y botellas tiradas del día anterior. Estaba llenando mi bolsa cuando escuché una voz detrás de mí. Señora Patricia. Me di vuelta. Era don Ramiro, el dueño de la ferretería del barrio. Un señor mayor, viudo, que siempre había sido amable conmigo. Don Ramiro. Buenos días. Me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué hace usted aquí? ¿Está bien? Sí, sí. Solo estoy juntando unas cosas. Me miró la bolsa. Luego me miró a mí, y en sus ojos vi compasión, esa compasión que duele más que el desprecio porque es sincera. Patricia, perdone que me meta, pero se ve muy cansada, muy delgada. Está pasando por problemas económicos. No quería mentir, pero tampoco podía decir la verdad. Son tiempos difíciles, don Ramiro. Mire, tengo una propuesta. Necesito a alguien que limpie la ferretería 3 veces por semana. Son solo 2 horas cada día. Le puedo pagar bien, mucho mejor que lo que gana con esto. Señaló mi bolsa de latas. Me quedé sin palabras. Era una oferta generosa, digna, un trabajo de verdad. No sé qué decir. Diga que sí. Empiece mañana si quiere. Y por favor deje esto. No es para usted. Usted merece algo mejor. Acepté. Con lágrimas en los ojos, acepté. Don Ramiro me dio un adelanto de 2 semanas. $300. No era mucho, pero era honesto, era digno. Mientras te cuento todo esto, pienso dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Esa noche conté mi dinero. $16,000 de meses de recoger latas. $300 del adelanto. 16,300. Todavía faltaban casi 16,000. Y quedaban 3 semanas. Trabajé en la ferretería durante el día y seguí recogiendo latas durante las noches. Ahora con más cuidado, con más discreción. No podía arriesgarme a que don Ramiro me viera y se decepcionara de mí. Pasaron 2 semanas más. Estábamos a mediados de septiembre. Quedaba una semana para la auditoría. Yo había juntado $18,000 en total. Faltaban 14,000. Era imposible. Completamente imposible. Pero no podía parar. Una noche salí como siempre. Eran las 9. El barrio estaba tranquilo. Iba caminando por una calle poco iluminada cuando vi un auto estacionado. Dentro había una pareja discutiendo. La voz del hombre sonaba fuerte, agresiva. La mujer lloraba. Aceleré el paso. No quería meterme en problemas ajenos. Pero entonces escuché un grito, un golpe. La puerta del auto se abrió y la mujer salió corriendo, tropezándose, cayendo en la acera. El hombre bajó detrás de ella, la agarró del brazo. Ella gritó, «¡Socorro! ¡Alguien ayúdeme!». Me paralicé. Debía irme. Debía seguir caminando. No era mi problema, pero no pude. Algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, me hizo gritar, «¡Déjela! ¡Déjela en paz!». El hombre se volvió hacia mí. Era joven, alto, y estaba furioso. «Lárgate, vieja. Esto no es asunto tuyo.
La estoy viendo lastimar a esa mujer. Ya llamé a la policía. Era mentira. No había llamado a nadie. Ni siquiera tenía mi teléfono conmigo, pero funcionó. El hombre dudó. Miró alrededor, soltó a la mujer y se subió al auto. Arrancó a toda velocidad. La mujer se quedó tirada en la acera llorando. Me acerqué. Le ayudé a levantarse. Está bien, ya se fue. Gracias. Gracias. No sé qué hubiera pasado si usted no estaba aquí. Era joven. Tendría unos 30 años. Tenía un moretón formándose en la mejilla. Le temblaban las manos. Tiene dónde ir. Tiene familia. Sí. Mis padres viven cerca. Voy a ir con ellos. Vaya. Y no vuelva con ese hombre. No vale la pena. Lo sé. Le ayudé a caminar hasta la esquina donde tomó un taxi. Antes de irse me abrazó fuerte. Usted es un ángel. Dios la va a recompensar. Se fue, y yo me quedé ahí, sola en la calle oscura, pensando en sus palabras. Dios la va a recompensar. ¡Qué ironía! Yo había pasado meses sacrificándome por mi hijo, y no había recibido más que desprecio y humillación. Ayudé a una extraña una noche, y ella me llamaba Ángel. Seguí mi camino. Recogí algunas latas más, y volví a casa exhausta, como siempre. Al día siguiente, mientras trabajaba en la ferretería, don Ramiro me llamó a su oficina. Patricia, siéntese por favor. Me senté, nerviosa. Pensé que tal vez me iba a despedir, que tal vez alguien le había contado que yo seguía recogiendo latas. Tengo una noticia. Mi primo tiene una empresa de limpieza. Necesita supervisoras para coordinar equipos de trabajo. El sueldo es muy bueno. Beneficios incluidos. Le hablé de usted. Quiere entrevistarla mañana. No podía creerlo. Una oportunidad real. Un trabajo de verdad. Con sueldo digno. Don Ramiro, yo no tengo experiencia en supervisión. Tiene experiencia en la vida. Ha trabajado toda su vida. Eso vale más que cualquier título. Vaya a la entrevista. ¿Qué pierde? Fui. Al día siguiente me presenté en la oficina de la empresa de limpieza. El primo de don Ramiro, el señor Gustavo, me entrevistó. Me hizo preguntas sobre mi experiencia laboral. Le conté la verdad, que había trabajado en casas de familia, en fábricas, que conocía el trabajo duro. Me contrató en el acto. El sueldo era 3 veces lo que ganaba en la ferretería. Empezaba en 2 semanas, justo después de la auditoría de Eduardo. Salí de esa oficina sintiéndome mareada, feliz, esperanzada. Por primera vez en meses, algo bueno me estaba pasando, algo que no tenía que ver con sacrificio o dolor, algo que era solo para mí. Pero la felicidad duró poco. Esa misma tarde recibí un mensaje de texto de Eduardo, solo 3 palabras. La auditoría es mañana. Mañana, no en una semana. Mañana. Habían adelantado la fecha, y yo solo tenía $18,000. Faltaban 14,000. Era el final. No había nada más que pudiera hacer. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi sofá, mirando el sobre donde guardaba el dinero. $18,000. Meses de sacrificio, de humillación, de dolor. Y no era suficiente, ni siquiera cerca de ser suficiente. Pensé en llamar a Eduardo, en decirle que tenía algo de dinero, que al menos podía ayudar con una parte. Pero ¿qué diría cuando me preguntara de dónde lo había sacado? ¿Cómo explicaría que una mujer de 61 años, con una pensión miserable, había juntado $18,000 en 6 meses? No podía decirle la verdad. No después de cómo me había tratado. No después de haberme llamado vergüenza. Así que tomé una decisión. Una decisión que tal vez era estúpida, tal vez era orgullosa, pero era la única que podía tomar en ese momento. No le diría nada. Guardaría el dinero. Si Eduardo iba a la cárcel, al menos tendría algo para ayudar a Sofía, para asegurarme de que mi nieta estuviera bien mientras su padre estaba preso, para pagarle clases, para comprarle ropa, para darle lo que Eduardo ya no podría darle. Era una decisión egoísta, lo sabía, pero también era práctica. $18,000 no salvarían a Eduardo, pero podrían darle una vida digna a Sofía. Amaneció. Me bañé.
Me vestí con mi mejor ropa. Desayuné aunque no tenía hambre. Y salí a trabajar a la ferretería como si fuera un día normal, como si mi mundo no se estuviera derrumbando. Don Ramiro notó que algo andaba mal. Patricia está pálida. Se siente bien. Solo estoy cansada, don Ramiro. Debería ir al médico. No se ve bien. Estoy bien. De verdad. Trabajé en automático. Barrí, limpié, ordené. Pero mi mente estaba en otro lado, imaginando a Eduardo en la oficina, los auditores revisando los números, descubriendo el faltante, llamando a la policía, las esposas, la vergüenza pública, Daniela llorando, Sofía confundida, todo derrumbándose. A las 3 de la tarde, cuando terminó mi turno, caminé sin rumbo por la ciudad. No quería volver a mi departamento vacío. No quería estar sola con mis pensamientos. Así que caminé, y caminé, sin destino, sin propósito. Pasé frente a una iglesia. Hacía años que no entraba a una, desde el funeral de Raúl. Pero ese día algo me empujó a entrar. Abrí la puerta pesada. Adentro estaba oscuro y fresco, silencioso. Había 2 personas sentadas en las bancas, nadie más. Me senté en la última fila, miré el altar, las imágenes, las velas encendidas, y por primera vez en meses recé. No sabía si Dios me escuchaba, no sabía si merecía ser escuchada, pero recé de todas formas. Dios, no te he pedido nada en mucho tiempo, nunca he sido muy religiosa, pero hoy te pido algo, no por mí, por mi hijo, por mi nieta, si hay algo que puedas hacer, algún milagro, alguna salida, por favor. Ellos no merecen sufrir por los errores de Eduardo. Sofía no merece crecer sin su padre. Lloré. Lloré en silencio, con la cabeza agachada, sintiendo el peso de todo lo que había cargado estos meses. Y cuando ya no me quedaron más lágrimas, me levanté y salí. Eran las 5 de la tarde. Caminé de regreso a mi barrio. Pasé por la panadería, por el mercado, por las calles que había recorrido 1000 veces recogiendo latas, y sentí una tristeza profunda. Una tristeza que iba más allá de la situación de Eduardo. Una tristeza por mi propia vida, por todo lo que había dado, por todo lo que no había recibido. Cuando llegué a mi edificio, había un auto estacionado enfrente, un auto elegante, gris, el auto de Eduardo. Mi corazón se aceleró. Había venido, tal vez a contarme que todo había terminado, que lo habían descubierto, que iba a la cárcel. Subí los escalones despacio. Llegué al 3er piso. Eduardo estaba parado frente a mi puerta. Tenía las manos en los bolsillos, la cabeza baja. Cuando me vio llegar, levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Mamá, su voz se quebró. Y en ese momento, todo mi enojo, todo mi resentimiento se derritió. Era mi hijo. Estaba sufriendo. Y yo era su madre. Abrí la puerta. Entra. Entramos. Eduardo se sentó en el sofá. Yo me quedé de pie, esperando que me dijera que todo había acabado, que su vida estaba destruida, que yo tenía razón en preocuparme. Pero lo que dijo me dejó sin palabras. No hubo auditoría. ¿Qué? La cancelaron. A última hora. Algo sobre que el auditor principal se enfermó. La reprogramaron para dentro de 2 meses. Me senté. Las piernas no me sostenían. 2 meses más. 2 meses de prórroga. Pero eso no es todo. Hoy hablé con mi jefe. Le conté la verdad. Todo. El dinero que perdí. La estafa. Todo. Eduardo, ¿por qué hiciste eso? Porque ya no podía más, mamá. No podía seguir mintiendo. No podía seguir durmiendo, comiendo, respirando con esa mentira comiéndome por dentro. Preferí enfrentar las consecuencias. ¿Y qué dijo tu jefe? Dijo que era un idiota, que había violado todas las normas de la empresa, que debería despedirme y denunciarme. Se me cortó la respiración, pero me dio una opción. Si devuelvo el dinero en 2 meses, no me despedirá. No habrá denuncia, solo una suspensión de 3 meses sin sueldo. Es más de lo que merezco. Eduardo, eso es increíble. Eso es una segunda oportunidad. Lo sé, pero sigue siendo imposible.
Sigo sin tener el dinero. Y ahora solo tengo 2 meses en lugar de 6. Y además voy a estar 3 meses sin sueldo. No sé cómo vamos a sobrevivir. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban. Daniela me va a dejar. Ya me lo dijo. Dice que está cansada de mis mentiras, de mis problemas. Dice que se va a llevar a Sofía con sus padres, que voy a perder a mi familia, y debí haberlo consolado. Debí haberle dicho que todo iba a estar bien, que encontraríamos una solución. Pero en cambio, le hice una pregunta que llevaba meses queriendo hacerle. Eduardo, ¿por qué nunca me pediste ayuda de verdad? ¿Por qué nunca confiaste en mí? Me miró confundido. Te pedí ayuda, mamá. Te conté todo. Me contaste el problema. Pero nunca me pediste que te ayudara a solucionarlo. Solo viniste a llorar, a desahogarte. Pero nunca dijiste necesito que me ayudes. Nunca dijiste qué puedo hacer. Solo asumiste que yo no podía hacer nada, que era inútil. Mamá, tú no tienes dinero. ¿Cómo ibas a ayudarme? Hay otras formas de ayudar. Apoyo emocional, consejos, compañía. Pero tú no querías nada de eso, solo querías que yo fuera testigo de tu dolor, como si eso aliviara tu culpa. Eduardo se quedó callado. No tenía respuesta. Y luego, cuando me viste en la calle recogiendo latas, me humillaste. Me llamaste vergüenza. Asumiste lo peor de mí. Nunca preguntaste por qué lo hacía. Nunca pensaste que tal vez había una razón. Mamá, estabas recogiendo basura. ¿Qué otra razón podía haber? Podías haber preguntado. Podías haber tenido curiosidad, preocupación, pero solo tuviste vergüenza. Lo siento. 2 palabras, dichas en voz baja, sin convicción real. Eduardo, necesito que entiendas algo. Yo te amo. Siempre te voy a amar. Eres mi hijo. Pero no puedo seguir siendo tu salvavidas emocional cada vez que te hundes. No puedo seguir siendo alguien a quien solo buscas cuando necesitas algo y luego desechas cuando ya no soy útil. Yo no te desecho. No me has llamado en 2 meses. Desde ese día en la calle. 2 meses, Eduardo. Y hoy solo viniste porque necesitas contarle a alguien tus problemas. No porque me extrañaras, no porque te preocuparas por mí. Solo porque necesitas un oído. Las palabras salieron solas, como un río represado que finalmente se desborda. Todas las cosas que había querido decirle durante años. Todos los reclamos que había guardado por no querer ser una madre molesta, una madre pesada. Todo salió. Eduardo se quedó callado, mirándome, y por primera vez vi algo en sus ojos que nunca había visto. Culpa. Culpa real. Tienes razón. He sido un mal hijo. No busco que te sientas culpable. Busco que me veas, que me valores, que entiendas que soy una persona, no solo tu madre, no solo alguien que existe para servirte. Se paró. Caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera. No sé cómo arreglar esto, mamá. No sé cómo arreglar mi vida, mi matrimonio, mi relación contigo. Todo está roto. Y yo, en ese momento, tuve que tomar una decisión. Podía darle el dinero que había juntado. Podía decirle la verdad. Podía ser la madre salvadora una vez más. O podía dejar que enfrentara las consecuencias de sus acciones, que creciera, que madurara, aunque doliera. Elegí la segunda opción. Eduardo, vas a tener que encontrar la forma de conseguir ese dinero tú solo. Vas a tener que trabajar, sacrificarte, hacer lo que sea necesario, porque esa es la única forma en que vas a aprender. La única forma en que vas a valorar lo que tienes. Me miró sorprendido. Pensé que ibas a ayudarme. Te estoy ayudando, solo que no de la forma que esperabas. Se fue poco después, sin despedirse. Solo cerró la puerta y bajó las escaleras. Lo escuché subirse a su auto, arrancar, alejarse, y yo me quedé sola en mi departamento, con $18,000 escondidos, con un nuevo trabajo esperándome, con una vida que finalmente, después de 61 años, podía ser mía. Pero no sentí alivio. Sentí terror, porque acababa de hacer algo que nunca pensé que haría. Le había dicho no a mi hijo. Pasaron 3 semanas. 3 semanas en las que Eduardo no llamó, no escribió, no apareció.
Era como si nuestra última conversación hubiera sido la gota que derramó el vaso, como si finalmente hubiera aceptado que yo no iba a salvarlo esta vez. Yo empecé mi nuevo trabajo, supervisora de equipos de limpieza. El primer día estaba nerviosa. Pensé que no podría hacerlo, que era demasiado para mí. Pero el señor Gustavo fue paciente. Me enseñó, me guió, y descubrí que era buena en eso. Buena organizando, buena liderando, buena resolviendo problemas. Por primera vez en mi vida tenía un sueldo decente, beneficios, respeto. Mis compañeras me trataban con consideración, me pedían consejos, me valoraban. Era una sensación extraña, nueva, casi incómoda, pero buena, muy buena. Con mi primer sueldo completo compré cosas que necesitaba desde hacía años. Ropa nueva, zapatos que no estaban rotos, una cobija gruesa para el invierno, y por primera vez en 6 meses comí 3 veces al día. Recuperé peso, recuperé color en mi rostro, recuperé vida. Don Ramiro me vio un día en la calle. Patricia, se ve usted radiante. El nuevo trabajo le sienta bien. Me siento bien, don Ramiro. Gracias por la oportunidad. Usted cambió mi vida. Usted cambió su propia vida. Yo solo abrí una puerta. Usted la cruzó. Guardaba el dinero que había juntado, recogiendo latas en una cuenta bancaria que abrí especialmente. $18,000. No los toqué. Eran para Sofía, para su futuro, para cuando realmente los necesitara. Una tarde de octubre recibí una llamada de un número desconocido. Señora Patricia. Sí, ¿quién habla? Soy la maestra Carolina, del colegio de Sofía. Necesito hablar con usted urgentemente. El corazón se me aceleró. Pasó algo. Sofía está bien. Físicamente está bien. Pero estoy muy preocupada por ella. Ha cambiado mucho en las últimas semanas. Está callada, triste, no juega con sus compañeras. Y hoy lloró en clase sin razón aparente. Sentí que se me estrujaba el pecho. Hablaron con sus padres. Intentamos contactar a la señora Daniela varias veces. No contesta. Al señor Eduardo lo ubicamos, pero dijo que estaba muy ocupado, que lo resolviéramos nosotros. Por eso la llamamos a usted. Su número aparece como contacto de emergencia. Voy para allá ahora mismo. Llegué al colegio media hora después. La maestra Carolina me esperaba en su oficina. Era una mujer joven, de unos 30 años, con una mirada amable. Gracias por venir, señora Patricia. Sé que es la abuela de Sofía. Ella habla mucho de usted. ¿Qué está pasando con ella? Creo que está sufriendo por la situación familiar. Los niños son muy perceptivos. Absorben el estrés de los adultos aunque no entiendan lo que está pasando. Puedo verla. Claro, está en el patio. Salimos. Sofía estaba sentada sola en una banca, mirando a las otras niñas jugar. Cuando me vio, su rostro se iluminó. Corrió hacia mí y se lanzó a mis brazos. Abuela, mi amor, ¿cómo estás? No me soltaba, se aferraba a mí como si fuera un salvavidas. La maestra nos dejó solas. Me senté en la banca con Sofía en mis brazos. Cuéntame qué pasa, mi cielo. Mamá y papá pelean todo el tiempo. Mamá llora, papá grita, y nadie me explica nada. Solo me dicen que me vaya a mi cuarto. Se me partió el corazón. A veces escucho que hablan de ti. Mamá dice que eres mala influencia, que no me dejan verte porque nos haces daño. Pero tú no me haces daño, abuela. Tú eres la única que me hace sentir bien. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Yo siempre voy a estar aquí para ti, mi amor. Siempre. ¿Por qué no vives con nosotros? ¿Por qué no puedes estar siempre? Porque tu mamá y tu papá tienen su propia casa, y yo tengo la mía. Pero eso no significa que no te quiera. Te quiero más que a nada en el mundo. Yo también te quiero, abuela. Nos quedamos abrazadas un largo rato, y en ese momento tomé una decisión. No iba a permitir que Daniela me alejara de mi nieta. No iba a permitir que Eduardo me borrara de la vida de Sofía. Iba a pelear por mi derecho a estar presente, aunque fuera incómodo, aunque causara conflicto. Esa misma tarde fui a la casa de Eduardo. No llamé, no avisé. Simplemente llegué y toqué el timbre. Daniela abrió.
Su expresión cambió al verme. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Y con Eduardo. No es buen momento. Empujé la puerta suavemente y entré. Daniela se quedó boquiabierta. No puedes entrar así sin permiso. Puedo, y lo hice. ¿Dónde está Eduardo? En su estudio. Caminé por la casa que conocía bien. Llegué al estudio. Eduardo estaba frente a la computadora con la cabeza entre las manos. Levanté la vista al escucharme entrar. Mamá, ¿qué? Me llamaron del colegio de Sofía. Está sufriendo, está triste, está asustada. Y ustedes están tan ocupados peleando que no se dan cuenta. Daniela llegó detrás de mí. Eduardo, sácala de aquí. Pero Eduardo no se movió. Solo me miró con ojos cansados. Ya lo sé, mamá. La maestra también me llamó a mí. ¿Y qué hiciste? ¿Qué puedo hacer? Estoy tratando de salvar mi trabajo, mi matrimonio. No puedo ocuparme de todo al mismo tiempo. Sofía es tu hija. Debería ser tu prioridad. Daniela intervino. No nos digas cómo criar a nuestra hija. Tú no tienes autoridad aquí. Me volví hacia ella. Tengo autoridad como abuela, como la persona que ama a esa niña. Y no voy a quedarme callada mientras la destruyen con sus peleas. Nosotros no estamos destruyendo nada. Estamos pasando por un momento difícil. Un momento difícil que dura meses. Un momento difícil que tiene a una niña de 9 años llorando en el colegio. Eso no es un momento difícil. Eso es negligencia. Eduardo se paró. Mamá, suficiente. No, no es suficiente. Ustedes me han mantenido alejada de Sofía. Me han tratado como si fuera un problema. Pero ahora que las cosas se ponen difíciles, ahora que ustedes no pueden manejar la situación, quieren que yo arregle todo. Nadie te pidió que vinieras, dijo Daniela con veneno en la voz. El colegio me pidió que viniera, porque ustedes no contestaron, porque están tan hundidos en sus propios problemas que olvidaron que tienen una hija. Hubo un silencio tenso, pesado. Eduardo finalmente habló. Tienes razón. Hemos descuidado a Sofía. Pero no sé qué hacer. No sé cómo arreglar esto. Empiecen por dejar de pelear frente a ella. Empiecen por explicarle que lo que está pasando no es culpa de ella. Empiecen por ser padres. Daniela se rió con amargura. ¿Qué sabrás tú de ser buena madre? Criaste a Eduardo solo. Trabajaste todo el tiempo. Nunca estuviste presente. Y ahora vienes a darnos consejos. Sus palabras me golpearon como puñetazos, pero no me dejé hundir. Es verdad. Trabajé todo el tiempo, porque estaba sola, porque tenía que pagar la comida, la escuela, todo, pero nunca, nunca hice sentir a Eduardo que era una carga. Nunca lo hice sentir que mis problemas eran más importantes que él. Eduardo bajó la mirada. Sabía que tenía razón. Daniela, necesito hablar con mi mamá a solas. Daniela nos miró a ambos con rabia. Luego salió dando un portazo. Eduardo se dejó caer en su silla. No sé cómo llegamos a esto, mamá. Todo está desmoronándose. Y en ese momento sentí la tentación de decirle la verdad, de contarle sobre los meses recogiendo latas, sobre el dinero que había juntado, sobre todo lo que había sacrificado por él, pero no lo hice. Porque sabía que si lo hacía, si le daba ese dinero, nunca aprendería. Nunca cambiaría. Nunca me valoraría. Así que solo dije, vas a tener que encontrar la forma de arreglarlo tú mismo, Eduardo, como adulto, como padre, como hombre. Me fui de esa casa con el corazón partido, pero con la certeza de que había hecho lo correcto. Octubre se convirtió en noviembre. El plazo de Eduardo se acercaba. Solo quedaban 3 semanas para que tuviera que devolver el dinero o enfrentar las consecuencias. Yo seguía trabajando, seguía viviendo mi nueva vida, y aunque pensaba en él todos los días, no cedí. No llamé, no ofrecí ayuda, porque sabía que si lo hacía, estaría repitiendo el mismo patrón de siempre. Sofía empezó a visitarme los fines de semana. Al principio Daniela se resistió, pero Eduardo insistió. Creo que se dio cuenta de que yo era lo único estable en la vida de su hija en ese momento. Los sábados por la mañana él la traía. Tocaba el timbre. Yo bajaba. Sofía bajaba del auto corriendo. Eduardo y yo apenas cruzábamos palabras. Hola. Adiós. Gracias.
nada más. Pero en sus ojos veía cansancio, derrota, un hombre que estaba luchando contra corriente y perdiendo. Los domingos por la tarde, cuando venía a buscarla, Sofía siempre lloraba. No quiero irme, abuela, quiero quedarme contigo. Y yo tenía que ser fuerte. Tenía que despedirla sabiendo que volvía a una casa llena de tensión y tristeza. Un sábado de mediados de noviembre, mientras Sofía y yo caminábamos por el mercado comprando verduras para el almuerzo, pasó algo inesperado. Una mujer joven se acercó corriendo hacia mí. Señora, señora, ¿es usted? La miré sin reconocerla al principio. Soy yo, Carla, la mujer que usted ayudó hace 2 meses, la del hombre violento. Entonces la recordé, la mujer que había salvado esa noche cuando recogía latas. Carla, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Gracias a usted, dejé a ese hombre. Estoy viviendo con mis padres, conseguí trabajo, empecé terapia. Usted me salvó la vida esa noche. Me abrazó con fuerza. Sofía nos miraba curiosa. ¿Quién es, abuela? Es una amiga, mi amor. Carla se agachó para estar a la altura de Sofía. Tu abuela es una heroína, ¿lo sabías? Sofía me miró con ojos brillantes. Lo sé, es la mejor abuela del mundo. Carla volvió a mirarme. Nunca pude agradecerle bien. Esa noche usted estaba recogiendo latas, ¿verdad? Parecía que pasaba por un momento difícil. Me tensé. No quería hablar de eso, no frente a Sofía. Eran tiempos difíciles, pero ya pasaron. Bueno, quiero hacer algo por usted. Mi padre tiene un restaurante. Podemos darle comida gratis cuando quiera. Es lo menos que podemos hacer. No es necesario, Carla. Me alegro de que estés bien. Eso es suficiente. Insistió tanto que finalmente acepté. Me dio la dirección del restaurante y me hizo prometerle que iría. Luego se despidió y se fue. Sofía me miró con curiosidad. Abuela, ¿qué son latas? Son envases de metal, mi amor. ¿Por qué las recogías? Me arrodillé frente a ella. Sofía, a veces los adultos hacemos cosas difíciles para ayudar a las personas que amamos, y no siempre podemos explicarlo. Como mamá y papá peleando. Algo así. Tú ayudabas a alguien recogiendo latas. Me quedé callada. No sabía qué decir. Ayudabas a papá, ¿verdad? Me sorprendió su intuición. Los niños siempre saben más de lo que creemos. ¿Por qué piensas eso? Porque siempre lo ayudas. Siempre estás ahí para él. Aunque él a veces es malo contigo. Sus palabras me atravesaron el corazón. Tu papá no es malo, mi amor. Solo está pasando por momentos difíciles. Pero debería ser más bueno contigo. Porque tú lo quieres mucho. Abracé a mi nieta sintiendo lágrimas en los ojos. Así es el amor, mi cielo. A veces duele, pero no por eso dejamos de amar. Esa noche, después de llevar a Sofía de regreso, volví a mi departamento y me quedé pensando en su conversación, en su inocencia, en su claridad. Y me pregunté si Eduardo alguna vez entendería lo que su hija de 9 años ya sabía. Pasó una semana más. Quedaban 2 semanas para el plazo de Eduardo. Yo seguía sin contactarlo. Seguía firme en mi decisión. Aunque cada noche rezaba por él. Aunque cada mañana despertaba pensando en él. Un jueves por la tarde, mientras estaba en la oficina de la empresa revisando horarios, recibí una llamada de don Ramiro. Patricia, necesito hablar con usted. Es importante. ¿Qué pasó, don Ramiro? Estuve pensando en cómo ayudar a su hijo. Sé que está en problemas. Doña Mercedes me contó algo, y me tomé la libertad de hacer algunas averiguaciones. Don Ramiro, no debió. Escúcheme, tengo un conocido que presta dinero a tasas razonables. Podría ayudar a Eduardo. Podríamos hablar con él. Se me cerró la garganta. Es muy amable de su parte, pero Eduardo tiene que resolver esto solo. Patricia, es su hijo. No puede dejarlo caer. Justamente porque es mi hijo es que tengo que dejarlo aprender. Si lo salvo ahora, nunca va a cambiar. Hubo un silencio. Entiendo. Pero si cambia de opinión, aquí estoy. Gracias, don Ramiro. De verdad, colgué sintiendo un nudo en el estómago. Cada día era más difícil mantenerme firme. Cada día la tentación de ayudarlo era mayor.
El viernes por la tarde pasó lo inevitable. Lo que había temido durante meses. La verdad salió a la luz de la manera más inesperada. Yo estaba supervisando un equipo de limpieza en un edificio de oficinas del centro. Era un edificio grande, importante. Mientras revisaba el trabajo de mis compañeras en el tercer piso, escuché una voz familiar. «Mamá». Me di vuelta. Eduardo estaba ahí, parado en el pasillo, con su traje, su maletín, mirándome como si fuera un fantasma. «Eduardo, ¿qué haces aquí?» «Trabajo aquí. Esta es mi empresa». Me quedé helada. Nunca supe exactamente en qué edificio trabajaba. Nunca me había invitado. Nunca me había mostrado su mundo. Nos quedamos mirándonos en silencio. Mis compañeras pasaban a nuestro lado limpiando. Eduardo miraba mi uniforme, mi gafete con mi nombre, mi cara de sorpresa. «¿Eres supervisora?» «Sí. Empecé hace 2 meses. 2 meses, justo después de nuestra última conversación». Asentí. «¿Por qué no me dijiste? No te interesaba mi vida. Solo te interesaba tu problema». Eduardo bajó la mirada. «Podemos hablar, en privado. Estoy trabajando, por favor». Miré el reloj. Eran las 4. Mi turno terminaba a las 5. A las 5, en el café de la esquina. Asintió y se fue. Esa hora fue la más larga de mi vida. No podía concentrarme. No podía pensar. Solo sentía ansiedad, temor, expectativa. A las 5 en punto salí del edificio. Caminé hasta el café. Eduardo ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo, con 2 tazas de café. Me senté. Tomé la taza con manos temblorosas. «Nunca pensé que trabajarías en mi edificio», dijo finalmente. «La vida da vueltas extrañas. Mamá, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta. Siempre he sido honesta contigo. Esos meses que te vi recogiendo latas, ¿por qué lo hacías? ¿Cuál era la verdad?» Me quedé callada. Este era el momento en que podía decir la verdad o seguir guardando el secreto. Necesitaba dinero. ¿Para qué? Para vivir. No te creo. Tienes tu pensión. Yo te mandaba dinero, y ahora descubro que tienes un trabajo. Un buen trabajo. No tiene sentido. Respiré profundo. El dinero que tú me mandabas no era suficiente, y la pensión apenas alcanza para el alquiler. Entonces, ¿por qué no me pediste más? ¿Por qué rebuscar en la basura como una indigente? Porque no quería ser una carga. Porque no quería darte más problemas. Eduardo me miró con intensidad. «Hay algo más. Algo que no me estás diciendo». En ese momento, justo en ese momento, entró al café una persona que no esperaba, don Ramiro. Me vio y caminó hacia nuestra mesa. «Patricia, disculpe la interrupción. Solo quería saludar». Miró a Eduardo. «Usted debe ser Eduardo. Mucho gusto. Soy Ramiro, un amigo de su madre». Eduardo estrechó su mano, confundido. «Don Ramiro, estamos en una conversación privada», dije. Lo sé. Solo quería decirle que admiro mucho a su madre. Es una mujer extraordinaria, lo que hizo por usted estos meses. El sacrificio. No cualquiera lo hace». Eduardo se tensó. «¿Qué sacrificio?». Don Ramiro me miró, y en sus ojos vi que acababa de entender que había metido la pata. «Discúlpenme. No debí». «¿Qué sacrificio?», repitió Eduardo con voz firme. Don Ramiro me miró pidiendo permiso. Asentí cansada. Ya no tenía sentido ocultarlo. Su madre pasó meses recogiendo latas para juntar dinero, para usted, para ayudarlo con su problema. El rostro de Eduardo se transformó. Primero confusión, luego comprensión, luego horror. «No, no puede ser». Don Ramiro continuó. «Trabajaba día y noche, se sacrificó, se destruyó, todo por usted. ¿Cuánto?». Eduardo me miró. «¿Cuánto juntaste?». $18,000. Se quedó sin aire, sin palabras. Don Ramiro se disculpó y se fue. Nos quedamos solos. Eduardo me miraba como si me viera por primera vez. $18,000, recogiendo latas, durante meses. Asentí. «Y nunca me dijiste. ¿Para qué? No era suficiente. No iba a salvarte. Solo iba a hacerte sentir culpable. Por eso no me diste el dinero cuando te lo pedí indirectamente.
No te lo pediste. Asumiste que yo no podía ayudar. Y tenías razón. No podía darte los 32,000 que necesitabas. Pero intenté juntar lo que pude. Eduardo se cubrió la cara con las manos. Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué clase de hijo soy? El café estaba lleno de gente, pero para mí solo existíamos nosotros dos. Ese día que te vi en la calle, ese día que te humillé, te llamé vergüenza. Estabas haciéndolo por mí. Y yo te traté como basura. Su voz se quebró. Las lágrimas rodaban por su rostro. ¿Cómo puedes siquiera mirarme? ¿Cómo no me odias? Porque eres mi hijo. Y las madres no odiamos a nuestros hijos, aunque nos destruyan. No merezco tu perdón. No se trata de merecerlo. Se trata de darlo de todas formas. Eduardo lloró. Lloró como no lo había visto llorar nunca. Y yo me quedé ahí, mirándolo, sintiendo mi propio dolor mezclado con alivio. Alivio de que finalmente supiera la verdad. Todavía me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuando se calmó, me preguntó, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejarme sufrir todo este tiempo pensando que eras una indigente, que habías perdido la cabeza? Porque necesitabas aprender. Necesitabas entender que las acciones tienen consecuencias, que no siempre habrá alguien que te salve, que tienes que ser responsable de tu propia vida. Pero casi me vuelvo loco. Casi pierdo todo. ¿Y qué hiciste para evitarlo? Trabajé, vendí mi auto, pedí préstamos a amigos, hice trabajos extras, junté $25,000. 25,000. Sí, todavía me faltan 7,000, pero al menos ya no es imposible. Tengo una semana más para conseguirlos. Lo miré con orgullo. Mi hijo había trabajado, había luchado, había crecido. Estoy orgullosa de ti. ¿Cómo puedes estar orgullosa? Te humillé, te rechacé, porque finalmente estás siendo responsable. Finalmente estás enfrentando tus problemas en lugar de huir de ellos. Hubo un silencio largo. Mamá, los 18,000 que juntaste, ¿todavía los tienes? Sí, puedo, lo interrumpí. No, pero con eso completaría. Lo sé, pero ese dinero no es para ti, es para Sofía. ¿Cómo lo sabes? Porque te conozco, porque sé que pensaste en el futuro de tu nieta antes que en salvar a tu hijo. Exactamente. Ese dinero es para su educación, para su futuro, no para arreglar tus errores. Eduardo asintió, y por primera vez vi aceptación en sus ojos. No enojo, no resentimiento, aceptación. Tienes razón. Voy a conseguir esos 7,000 de otra forma, sin tu ayuda. Así es como se hace. Nos quedamos en silencio un momento. Luego Eduardo habló con voz temblorosa. Perdóname, mamá, por todo, por la humillación, por el desprecio, por darte por sentada, por ser un hijo terrible. Lo miré a los ojos. Te perdono, pero necesitas perdonarte a ti mismo y necesitas cambiar. De verdad, no solo en palabras. Lo haré, te lo prometo. No me lo prometas a mí. Prométeselo a ti y a Sofía. Salimos del café. Afuera estaba oscureciendo. Eduardo caminó conmigo hasta la parada del autobús. Mamá, ¿puedo abrazarte? Abrí mis brazos, y mi hijo, ese hombre de 37 años que me había hecho sufrir tanto, me abrazó como cuando era niño. Fuerte, necesitado, arrepentido. Te quiero, mamá, aunque nunca te lo diga, aunque sea un desastre de hijo. Te quiero. Yo también te quiero, mi amor. El autobús llegó. Subí. Me senté junto a la ventana. Eduardo se quedó ahí parado, mirándome, con la mano levantada en despedida. Y mientras el autobús se alejaba, sentía algo que no había sentido en meses. Paz. Paz de saber que había hecho lo correcto. Paz de saber que mi hijo finalmente había entendido. Paz de saber que el amor, aunque doloroso, siempre encuentra su camino de regreso. La semana siguiente fue la más extraña de mi vida. Eduardo me llamaba todos los días, no para pedir dinero, no para quejarse, solo para hablar, para preguntarme cómo estaba, qué había hecho, cómo iba mi trabajo.
Era como si finalmente, después de tantos años, estuviera aprendiendo a ser mi hijo de verdad. Me contó que había conseguido $3,000 más haciendo trabajos de consultoría por las noches, que solo le faltaban 4,000, que tenía 3 días para conseguirlos. Su voz sonaba cansada pero determinada. Ya no había desesperación, había propósito. El lunes por la mañana, 2 días antes del plazo, recibí una llamada del señor Gustavo, mi jefe. Patricia, necesito que venga a la oficina principal. Hay una reunión importante. Llegué nerviosa. Pensé que tal vez había cometido algún error, que me iban a despedir. Pero cuando entré a la sala de reuniones, había 5 personas que no conocía. Todos vestidos formalmente. Todos mirándome con sonrisas. Señora Patricia, uno de ellos habló. Soy el director regional de soluciones empresariales. Hemos estado evaluando el desempeño de todas las sucursales y su nombre apareció repetidamente en las evaluaciones de satisfacción de clientes. Sus equipos son los más eficientes, los más organizados, los que reciben mejores comentarios. No sabía qué decir, solo asentí. Estamos abriendo una nueva división de capacitación. Necesitamos a alguien que entrene a nuevos supervisores, alguien con experiencia real, con habilidades de liderazgo comprobadas. Queremos ofrecerle el puesto. El sueldo es el doble de lo que gana ahora, con beneficios completos, seguro médico, fondo de retiro, todo. Me quedé sin palabras. El doble de mi sueldo. Beneficios. Seguridad. A mis 61 años, cuando pensé que ya no había oportunidades para mí, la vida me estaba dando la más grande de todas. Acepto. Por supuesto que acepto. Salí de esa oficina flotando. Llamé a don Ramiro para contarle. Llamé a doña Mercedes. Llamé a Sofía. Y cuando finalmente me calmé, me di cuenta de algo. Había pasado toda mi vida sacrificándome por otros. Y ahora, por primera vez, algo bueno me estaba pasando solo a mí. No por ser madre, no por ser abuela. Solo por ser Patricia. Por mi propio mérito. Esa noche dormí mejor que en años. El miércoles, el día del plazo de Eduardo, me quedé en casa. No podía trabajar. No podía concentrarme. Solo podía esperar. Esperar su llamada. Esperar saber si lo había logrado o si todo se había derrumbado. A las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Mamá. Su voz sonaba extraña. No podía descifrar si era buena o mala noticia. Dime. Lo logré. Conseguí el dinero. Todo. Deposité los 32,000 esta mañana. Ya está hecho. Sentí que las piernas me temblaban. Eduardo. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste los últimos 4,000? Daniela. Habló con sus padres, les contó todo, la verdad completa, y ellos decidieron ayudar. No como regalo, como préstamo. Voy a pagarles cada centavo. Pero me dieron la oportunidad. Eso es maravilloso. Hay más. Mi jefe me llamó esta tarde. Dijo que estaba impresionado con mi honestidad, con mi esfuerzo por arreglar las cosas. La suspensión de 3 meses se redujo a 1, y cuando regrese, me van a cambiar de departamento. Un nuevo comienzo. Lloraba. Lo escuchaba en su voz. Estoy tan orgullosa de ti. Nada de esto hubiera pasado sin ti, mamá. Sin tu ejemplo, sin tu fortaleza. Pasaste meses sacrificándote por mí y yo ni siquiera te lo agradecí. Pero ahora entiendo. Ahora sé lo que significa el verdadero amor. El amor que da sin esperar nada a cambio. El amor que se sacrifica en silencio. El amor de una madre. No pude contener mis lágrimas. Solo quería que estuvieras bien, que fueras feliz. Y ahora quiero lo mismo para ti. Quiero que seas feliz, que vivas tu vida, que no tengas que sacrificarte más por mí. Ya es tiempo de que yo cuide de ti. Esa noche cenamos juntos, Eduardo, Daniela, Sofía y yo, en un restaurante sencillo, nada lujoso. Pero fue la cena más hermosa que tuve en años. Eduardo me miraba diferente, con respeto, con admiración, con amor verdadero. Daniela, para mi sorpresa, se disculpó. Patricia, fui muy dura con usted, muy injusta. Eduardo me contó todo, lo que hizo, el sacrificio, y me avergüenzo de cómo la traté. El pasado es pasado, Daniela, lo importante es el futuro.
Sofía no soltaba mi mano. Abuela, papá me contó que eres una heroína, que salvaste a nuestra familia. No salvé nada, mi amor. Solo hice lo que hacen las madres. Amar sin condiciones. 2 meses después, en enero, mi vida había cambiado completamente. Tenía un trabajo que amaba, un sueldo que me permitía vivir con dignidad, ahorros en el banco y una relación renovada con mi hijo. Eduardo venía a visitarme cada semana, no por obligación, por genuino deseo de estar conmigo. Me llevaba flores, me invitaba a almorzar, me preguntaba por mi vida, por mis sueños, por mis planes. Un domingo me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, toda mi vida pensé que el éxito se medía en dinero, en posición, en apariencias, pero estaba equivocado. El verdadero éxito se mide en las personas que amas, en la dignidad con la que vives, en el legado que dejas, y tú eres la persona más exitosa que conozco. Con el dinero de mi nuevo sueldo, arreglé mi departamento, pinté las paredes, compré muebles nuevos, puse cortinas bonitas, y cada mañana, cuando despertaba en mi hogar renovado, me sentía agradecida. Agradecida por haber sobrevivido, por haber resistido, por no haberme rendido cuando todo parecía imposible. Los $18,000 que había juntado, recogiendo latas, los guardé en una cuenta especial para Sofía. Cuando cumpliera 18 años, se los daría y le contaría la historia completa. La historia de cómo su abuela caminó por calles oscuras, rebuscó en la basura, arriesgó su seguridad y su dignidad, todo por amor a su familia. Aprendí muchas cosas en esos meses terribles. Aprendí que el amor no debe ser ciego, que amar a alguien no significa permitirles que te destruyan. Aprendí que a veces la mayor ayuda que puedes darle a alguien es dejar que enfrenten sus propias batallas. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo, que a los 61 años todavía hay oportunidades, todavía hay esperanza, todavía hay vida. Pero sobre todo, aprendí algo sobre la maternidad. Ser madre no es sacrificarse hasta desaparecer. No es darlo todo hasta que no quede nada de ti. Ser madre es amar con límites, es enseñar con el ejemplo, es saber cuándo ayudar y cuándo soltar, es permitir que tus hijos caigan para que aprendan a levantarse solos. Esa tarde de mayo, cuando Eduardo me encontró recogiendo latas y me llamó vergüenza, pensé que era el final de nuestra relación, el final de mi dignidad, el final de todo. Pero resultó ser un comienzo. El comienzo de mi despertar, el comienzo de su madurez, el comienzo de algo nuevo y mejor para ambos. Hoy, mientras te cuento esta historia, soy una mujer diferente. Tengo un trabajo que me llena, una familia que me valora, una vida que es mía, y aunque los recuerdos de esos meses todavía duelen, no me arrepiento, porque cada lata que recogí, cada lágrima que derramé, cada humillación que soporté, me trajo hasta aquí, hasta este momento, hasta esta versión de mí que finalmente se respeta a sí misma. Si hay algo que quiero que entiendas de mi historia, es esto. Nunca permitas que nadie, ni siquiera tus propios hijos, te hagan sentir que no vales, porque vales. Vales por lo que eres, no solo por lo que das, y mereces ser amada, respetada y valorada, siempre. A todas las madres que me escuchan, a todas las que se sacrifican en silencio, a todas las que dan hasta que no queda nada, les digo, también merecen ser felices, también merecen vivir, también merecen brillar. No solo sus hijos, ustedes también. Y a los hijos, les digo, miren a sus madres, véanlas de verdad, no como un recurso, no como una obligación, sino como las mujeres extraordinarias que son. Porque un día, cuando ya no estén, se arrepentirán de cada palabra dura, de cada desprecio, de cada momento perdido. Mi nombre es Patricia, tengo 61 años, y esta es mi historia, una historia de dolor, de sacrificio, pero también de renacimiento, de dignidad recuperada, de amor que, aunque casi se rompe, logró sanar más fuerte que antes. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme en este viaje.
Y recuerda, nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es tarde para ser feliz. Cuéntame en los comentarios qué te hizo sentir esta historia. ¿Qué aprendiste? Si alguna vez has vivido algo parecido, quiero leerte. Quiero saber que mi historia tocó tu corazón. Y si te identificaste, comparte este video. Porque tal vez hay alguien más que necesita escuchar que no está solo. Que hay esperanza. Que hay salida. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto.